Muy buenas tardes, me llamo Daniel Hernández y este proyecto se llama Presiona la lata. Para ello nos vamos a apoyar en este póster digital previo a la impresión. Entonces, sucede que muchas veces nosotros oímos hablar el término presión atmosférica, pero no somos realmente conscientes de en qué consiste y cómo actúa sobre nosotros, aunque lo está haciendo todo el tiempo. Entonces, estos temas son muy importantes para cosas tan simples como cuando uno va de viaje en carretera y siente cómo se le tapan los oídos y demás. Para desarrollar aeronaves, aviones, es muy importante todos estos temas relacionados con termodinámica e incluso para inflar los neumáticos de nuestra bicicleta o los autos. Entonces, manos a la obra. Primero que nada hay que saber cuál es la diferencia entre fuerza y presión, porque normalmente se confunden. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Supongan que una señorita va caminando y nosotros tenemos nuestra mano en el piso. ¿Qué sucede? La señorita tiene el mismo peso y si la señorita usa un zapato, al pisarnos, toda la fuerza de su peso va a ejercerse sobre nuestra mano. Pero como es una suela amplia, toda esa fuerza va a efectuarse sobre básicamente toda la palma de nuestra mano. ¿Sí? Entonces es la misma fuerza sobre mucha superficie. Pero si en cambio la señorita va usando tacones, lo que va a suceder es que al pisarnos, nuestra palma de la mano va a sentir la misma fuerza, ¿listo? Pero la presión que va a sentir va a ser diferente, porque ahora toda la fuerza no está concentrada en todo el área de la mano, sino en una pequeña parte. Entonces, miren que puede haber la misma fuerza ejercida sobre un objeto, nuestra mano, pero la presión aquí va a ser mayor, porque la presión, además de hablarnos de fuerza, nos dice qué tan concentrada está en una cierta superficie aplicándose. Entonces es importante tener en cuenta esos conceptos. Siempre que hay presión hay fuerza, pero la presión nos da más información. ¿Qué tan concentrada está en una cierta superficie? Ahora sí, manos a la obra. Nosotros vamos a hablar de la presión atmosférica. Y para eso para ver sus efectos, necesitamos producir una especie de vacío momentáneo. Para eso vamos a usar muchos conceptos de termodinámica también muy importantes que vamos a usar. Para eso usaremos una lata vacía con la boquilla abierta, y esto para no quemarme. Vamos a usar este mechero que nos va a proporcionar fuego, ya lo verán en un momento, y este recipiente con agua fría. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no vamos a ver qué pasa con el aire y todo en el interior de la lata. En principio no se ve porque es transparente. Pero para eso vamos a usar este póster. En principio debería estar acá, profe, pero vamos a usar este póster. Entonces, vamos a pensar las cosas de una manera que no es perfecta, es idealizada, pero es muy cercana a la realidad de lo que está sucediendo físicamente y es simple y nos permite tener un buen entendimiento. Vamos a pensar, primero que nada, vamos a introducir una pequeña cantidad de agua dentro de la lata. ¿Listo? Listo. Ahora, en este momento se da aproximadamente de esta manera. Aquí podemos ver que pintamos las moléculas de agua, de H2O, como esferas azules y las moléculas de aire, que son varios elementos, como esferas moradas. Y hay que recalcar que en este momento sobre la lata, las moléculas de aire que también están sobre la cantidad de agua, están ejerciendo una fuerza sobre la lata hacia el exterior, pero las moléculas que están afuera de aire también ejercen una fuerza de igual magnitud hacia el interior. Total, la suma de fuerzas es cero y la lata no se mueve para un lado ni para el otro. Ahora, miremos un momento esto. Nos iremos refiriendo en cada parte del experimento al póster. ¿Qué pasa si nosotros ponemos a calentar nuestra lata? Lo que va a suceder es lo siguiente. Resulta que a mayor temperatura que tenga el agua que estamos calentando, mayor va a ser el volumen que ocupa. ¿Y por qué? De acuerdo a nuestro modelo, lo que sucede, por favor, mírenme acá, lo que sucede, gracias, es que en realidad las moléculas no están quietas. Ellas están unidas se mantienen unas pegadas a las otras más bien por unas fuerzas que sienten entre ellas eléctricas, pero ellas tienen libertad para moverse y vibrar. Y ellas están vibrando constantemente. Cuando nosotros aumentamos la temperatura del agua, ellas van a empezar a vibrar más rápidamente y con mayor amplitud. Esto hace que cada molécula de agua individual ocupe más espacio que antes. ¿Sí? Aquí se ve que las moléculas ocupan más espacio que antes. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué implica?
esto hace que ocupen un poco, esa cantidad de agua en el interior ocupa más espacio que antes. Es ligero, pero considerable. De hecho, si seguimos calentando va a pasar que el agua va a pasar de estado líquido a gaseoso. Lo que sucede es que aumenta tanto la rapidez de la vibración y sus amplitudes que las moléculas de agua van a poder empezar a escapar de las fuerzas que las mantenían unidas a las otras moléculas de agua. Y por eso es lo que sucede, que es lo que llamamos un cambio de fase, que según los estudios se presenta a una misma temperatura siempre que la presión, como en este caso, no cambie. ¿Listo? Al cabo de un rato, como en este momento, vamos a tener que básicamente todo el agua en el interior de nuestra lata va a haberse evaporado y casi no habrá aire en el interior, solo va a haber vapor de agua, agua en estado gaseoso. ¿Listo? Aún así, entre mayor sea la temperatura, mayor va a ser el volumen que ocupa ese agua en estado gaseoso. ¿Listo? Eso lo podemos ver por la ecuación de los gases ideales, como se ve aquí en el póster. Sin embargo, este no es un modelo perfecto para describir esta situación, pero nos da una idea. Ahora, pensemos un momento, por favor, miremos acá. ¿Qué creen que pasa si nosotros enfriamos un poco, la ponemos en esta agua más bien fría? Lo que va a pasar es lo contrario. A menor temperatura para el agua, menor va a ser el volumen que ocupa. Y entre más sea la diferencia entre lo caliente y lo frío, más rápido va a pasar la energía de un cuerpo a otro para que se enfríe uno y el otro se caliente. ¿Listo? Entonces piensen un momento, ¿qué pasa si ponemos esta lata con la boquilla contra el agua de tal manera que no puede entrar aire? Piensen, sucede esto. Entonces, en este momento podríamos preguntar a los estudiantes ¿qué creen que sucedió? Unas preguntas rápidas y breves. Sin embargo, esto es un video. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es explicar. Supongamos que ya respondió algún estudiante, algunos, y vamos a decir, lo que sucedió aquí es que, como decíamos, teníamos vapor de agua ocupando mucho espacio y al ponerlo en el agua fría, rápidamente disminuyó su volumen al punto que volvió al estado líquido y ocupó un menor volumen. Y entonces, como resultado, como podemos ver aquí en el póster, se produjo un vacío, como les habíamos anunciado. ¿Qué sucede acá? A diferencia del resto de situaciones, en este pequeño instante, lo que sucedió fue que el aire estaba, miremos acá por favor la lata también, el aire, gracias, el aire estaba haciendo una fuerza hacia el interior de la lata, igual que antes. Pero ahora, como se puede ver aquí en el póster, por favor, ahora había vacío en el interior de la lata, no había moléculas ni de agua ni de aire. Entonces no había moléculas que estuvieran por su movimiento golpeando las paredes interiores de la lata y haciendo una fuerza hacia el exterior que contrarrestara la fuerza hacia el interior. Por eso solo había una fuerza neta, a diferencia de los otros casos hacia el interior, que aplastó la lata como tal cual como lo estamos viendo en este momento. Y en este punto, mírame por favor acá, gracias. En este punto vale la pena recalcar un error común que tenemos muchos, y es que el vacío no genera una fuerza de succión. Lo que está sucediendo acá, como podemos ver también con las flechas azul y verdes en el agua que representan unas fuerzas, es que el vacío no genera una fuerza de succión. Lo que sí pasa es que el aire, sus moléculas también chocan sobre la superficie del agua, como podemos ver acá, está chocando. O sea, el aire está constantemente golpeando el agua. Y eso hace una fuerza que empuja el agua hacia el recipiente, pero no se puede mover más allá. Sin embargo, como se produjo un vacío en el interior de la lata, por favor miremos acá, lo que sucede es que las moléculas de agua no tienen nada que les ponga una barrera para subir por la lata, ya que son empujadas y ellas empiezan a ocupar este espacio, y como resultado se produce algo en que en menos de un segundo el agua intenta subir a llenar todo el espacio de la lata, pero a la vez el mismo aire por la presión atmosférica va aplastando la lata. Como resultado, el efecto se detiene cuando se ha aplastado la lata una parte, pero el agua alcanzó a llenarla por completo, haciendo que se produzca nuevamente una fuerza hacia el exterior que contrarreste la fuerza hacia el interior producida por la presión atmosférica del aire. Y nuevamente queda en un estado estable, como podemos ver acá. ¿Listo? Aquí hay un detalle adicional que me gustaría mostrarles. Si nosotros levantamos la lata, lo que va a suceder es, tengan en cuenta que pusimos un pequeño chorrito de agua, Miren lo que va a pasar. Salió mucha agua, ¿no? O sea, eso es mucho más agua que el chorrito chiquito que le pusimos con esta jeringa. De hecho, más de lo que cabe en la jeringa. Lo que sucede acá, queridos compañeros y estudiantes,
es que, como habíamos dicho, la lata quedó llena de agua, porque como se produjo el vacío con el pequeño chorrito, la presión atmosférica empujó el agua hacia el interior de la lata y quedó llena. Al levantarla va a salir toda esa agua que llenó este volumen de la lata aplastada. ¿Listo? Entonces, miren cuán fuerte es la presión atmosférica como para aplastar en ese breve instante de tiempo la lata de esta manera, aun cuando el agua la llenó rápidamente también y detuvo el aplastamiento. Si el agua no la hubiera llenado, se hubiera aplastado más hasta el punto que probablemente se hubiera hecho un orificio, hubiera entrado aire y hubiera frenado nuevamente ese proceso de aplastamiento, que también se llama implosión hacia el interior, lo contrario a una explosión. Acabamos de implosionar la lata y ahora tenemos el concepto más bien claro, pero vamos a ponerle cantidades. ¿Qué creen que pasa si ponemos menos tiempo la lata en el fuego? Se va a producir un vacío que ocupa un menor volumen y eso va a cambiar la implosión, esperaríamos. Vamos a verificar esto. Entonces, para eso vamos a tomar una segunda lata. Vamos a tomar la misma cantidad de agua, 4 mililitros, que en el caso inicial, y la vamos a introducir. La vamos a poner al fuego. Como explicábamos, esta vez el vacío producido al poner la lata en contacto con el agua va a ser de menor volumen. ¿Por qué? Porque como está menos tiempo al fuego, va a alcanzar una temperatura máxima menor, y como resultado, al que entrara en contacto con el agua fría, y volver al estado gaseoso, al estado líquido, van a haber más moléculas al interior de la lata, dejando un menor espacio para el vacío, un menor volumen. Entonces, en este preciso instante, vamos a ver, ya está saliendo, yo creo que aquí, entonces vamos a mirar. Listo. Entonces, aquí vamos a analizar lo que pasó. A ver, calma. Vemos que, si bien esto también produjo un sonido impactante y demás, analicemos la diferencia entre las dos latas. Podemos ver efectivamente que en el primer caso, cuando el vacío ocupaba un mayor volumen, la implosión fue ligeramente superior. Miren cómo llegó, casi que puedo tocar mis dos dedos al ponerlos alrededor de la lata. En este caso no pasa eso. En este punto en el cual, en la dirección en la que más se aplastó, de todas maneras quedó un ligero volumen. De hecho, nuevamente, si la levantamos, va a salir más agua que en este caso. Entonces, acabamos de comprobar que si la dejamos menos tiempo, el vacío que se produce ocupa un menor volumen y como resultado la implosión es ligeramente menor, pero es muy parecida. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al siguiente que quiero mostrarles hoy, y es usando este instrumento. Este instrumento no tiene mayor ciencia, es solo un caucho con estreno metálico para la manija. ¿Qué pasa? Si nosotros lo ponemos acá, pesa lo que se ve. O sea, ¿qué sucede? El aire ejerce por la presión atmosférica una fuerza sobre esta superficie hacia abajo, pero al mismo tiempo el aire está por debajo y se ejerce por la presión atmosférica una fuerza hacia arriba, y ambas se cancelan y como resultado la única fuerza que siente mi mano es la del peso de este instrumento, que es ligero. Pero ahora, ¿qué es el detalle de él? Nos va a permitir ver cuán grande es la fuerza ejercida sobre esta superficie cuadrada por la presión atmosférica, por el aire y sus moléculas golpeando sobre él y haciendo la fuerza para pegarla hacia la mesa. Al ponerlo acá, a diferencia de cuando la tenía sobre mi mano, hay aire arriba haciendo una fuerza hacia la mesa, pero ya no hay aire debajo, esto es hermético y solo está presente esta fuerza. Ahora, con toda mi fuerza, no soy capaz de levantarlo, y es solo la fuerza ejercida por las moléculas golpeando sobre esta pequeña superficie. Imagínense, en este punto, profe, valdría la pena que los estudiantes lo intentaran, pero esto es un video. Entonces, después de que ellos lo intenten y se convenzan y jueguen un breve instante, vamos a mirar. Esto nos permite ver cuán fuerte es cuán grande es la fuerza que la presión atmosférica del aire ejerce sobre apenas una pequeña superficie, y también cuán grande es como para aplastar la lata de esta manera, aun cuando lo detuvo, que se llenó de agua. Miren que, para terminar, la presión atmosférica ejerce una fuerza muy grande en pequeñas superficies que está todos los días presente sobre nosotros. Esa fuerza, recordemos que se debe al peso de todo el aire que está sobre cada objeto, sobre la lata, sobre esto, sobre nuestros cuerpos, y que es producida por la fuerza de la gravedad que trata de atraer esas moléculas hacia el interior de la Tierra.
Y miren lo grande que es. Está todos los días ahí presente, pero muchas veces no somos conscientes de ello. Sin embargo, como habíamos dicho, es fundamental en ciencias e ingenierías y demás disciplinas para desarrollar cosas como aeronaves, envuelve conceptos de termodinámica importantes para desarrollar los motores de los automóviles, entre muchas otras cosas, tanques de oxígeno para los enfermos. Hay muchas aplicaciones que dependen de este concepto, que muchas veces no somos conscientes, pero que está ahí todo el tiempo. Eso era lo que les queríamos mostrar. Muchísimas gracias.